Hola, en esta presentación iniciaremos las primeras etapas del desarrollo embrionario. Describiremos inicialmente sus fases y luego debemos recordar cómo son los cigotos de los animales para proceder a explicar cómo se dan las primeras divisiones mitóticas del embrión durante la segmentación o el clivaje. Recordemos que estamos en el cigoto y que vamos a comenzar ya con la primera división mitótica del embrión. Esta primera división mitótica del cigoto constituye el inicio de lo que será el desarrollo embrionario para obtener un nuevo individuo. De nuevo, con la fusión de los pronúcleos y la activación del huevo, se inician todos los procesos en el cigoto para empezar la construcción de un nuevo individuo. Lo primero es la organización del primer uso mitótico, y de ahí la primera división mitótica del cigoto que inicia con la embriogénesis, el proceso de desarrollo que en su etapa inicial produce divisiones mitóticas que en conjunto se llaman segmentación o clivaje del cigoto. El desarrollo embrionario comprende varias fases: la segmentación, la gastrulación, neurulación y la organogénesis. Luego viene la fase de crecimiento y maduración y a esta fase se le llama desarrollo fetal. Una vez se nace, se inicia la fase postnatal. Recordemos que el desarrollo incluye todos los eventos hasta la muerte. Así, acá vamos a ver sobre el desarrollo embrionario. La segmentación inicia desde la activación del huevo y su principal característica es que a partir del cigoto, que es una sola célula, y por mitosis obtenemos un embrión multicelular. Estas primeras divisiones mitóticas hasta obtener los productos de la segmentación, que es la blástula, es el nombre del producto de la segmentación, la blástula, la primera etapa embrionaria después del cigoto. El embrión pasa de estado cigoto a blástula por múltiples divisiones mitóticas. El clivaje se caracteriza por: primero, se pasa de una célula, el cigoto, a múltiples células, la blástula, por múltiples divisiones mitóticas. Sin embargo, no hay crecimiento. Con cada división los blastómeros son cada vez más pequeños. Se inicia con una célula huevo fertilizada muy grande y se finaliza con una blástula del mismo tamaño de la célula huevo original. Esto no es lo usual porque, como sabemos, entre una división mitótica y otra las células deben crecer, pero acá no crecen y reparten el mismo citoplasma entre múltiples células. Tampoco hay cambio general en la forma del embrión. Si el embrión era una esfera, lo sigue siendo. Si era un disco en un gran contenido de yema como en pollos, lo sigue siendo. Tampoco hay cambios cualitativos en la composición química del huevo, solo los necesarios para hacer mitosis y producir múltiples membranas celulares para tener múltiples células. Después del desplazamiento citoplasmático cortical dado por la fertilización, no hay más cambios y las partes constitutivas del citoplasma original no son desplazadas de sus posiciones. La proporción núcleo-citoplasma en el cigoto es bajísima, un solo núcleo por mucho citoplasma. Con cada división mitótica, esta se aumenta, muchos más núcleos con el mismo citoplasma, hasta cuando alcanza la blástula, que tiene blastómeros con células del mismo tamaño de cualquier otra célula, ya no son células grandes. Entonces, el cambio más obvio es el incremento del material nuclear a expensas del mismo citoplasma. Por lo tanto, debe haber una intensa síntesis de DNA a expensas de materiales citoplasmáticos presintetizados durante la profase 1. Por lo tanto, no se requiere síntesis de RNA en las primeras segmentaciones, porque hay un abastecimiento preformado de RNA en los ovocitos, es decir, que los RNA de origen materno dirigen la síntesis histonas, DNA, polimerasas durante la segmentación. El inicio de la síntesis de los RNA M y T embrionarios es tardía en vertebrados, en anfibios desde la blástula, en mamíferos durante los primeros clivajes, porque en mamíferos se almacenan menos macromoléculas en la ovogénesis. La duración de la segmentación varía entre especies y dentro de una misma especie dependerá de la temperatura. La yema ejerce un efecto sobre la segmentación. Los gránulos de yema son pasivos y tienden a retardar o inhibir el clivaje. Así, los huevos pueden ser clasificados de acuerdo con su contenido de yema.
Los huevos sin yema son alecitos, con poca yema, oligolecitos. Con poca yema distribuida uniformemente y solecitos. Los huevos con moderada cantidad de yema son mesolecitos. Los huevos con mucha yema son telolecitos. Si la yema es central, se llaman centrolecitos. Los tipos de clivaje dependerán entonces de los tipos de huevos. Estos son, en términos generales, 3 tipos. El holoblástico, holos es todo. El clivaje bisecta todo el huevo y ocurre en huevos sin yema o con poca yema. El clivaje meroblástico, solo una parte del huevo en el hemisferio o polo animal del huevo se segmenta. La yema no forma células. Y el tercer tipo son los transicionales, que pueden ser holoblástico transicional o meroblástico transicional. Veámoslo con detalle. El huevo de erizo arriba es oligolecito, tiene muy poca yema. Y abajo el huevo de anfibio es mesolecito, tiene yema concentrada en su hemisferio vegetal. Para los dos tipos de huevo el clivaje es holoblástico, porque la primera división mitótica termina partiendo completamente el huevo en dos. La diferencia entre los dos es que el de erizo forma células en el estado de 8, todas igualitas en tamaño porque no hay mucha yema. En contraste, en anfibios, como tienen más yema, el surco de segmentación o de citoquinesis en el estado de 2 células no se completa de una vez. La segunda división mitótica empieza sin que se haya completado. Fíjense en la fotografía. Por lo tanto, las divisiones mitóticas serán más rápidas en el hemisferio animal donde no hay yema. En el estado de 8 células, en donde el surco de segmentación es horizontal, en erizo se completa en el ecuador del embrión, mientras que en el de rana está desplazado hacia el hemisferio animal de tal forma que los blastómeros del hemisferio vegetal que tienen yema son mucho más grandes que los del hemisferio animal que no la tienen. Asimismo, las divisiones mitóticas son mucho más rápidas en el hemisferio animal que en el hemisferio vegetal. En anfibios se considera entonces un clivaje completo u holoblástico, pero transicional. En cordados encontramos este tipo de clivaje holoblástico en varios grupos. En tunicados, en anfioxus, en ciclóstomos, en anfibios y en mamíferos. En mamíferos los huevos son alecitos, en anfibios mesolecitos. En tunicados, anfioxus y lamprea son huevos con poca yema. En los huevos con mucha yema, la yema no permite la citoquinesis y entonces el huevo nunca se bisecta. La porción de yema hace parte de un macrocitoplasma sobre el cual reposan los blastómeros. Miren los surcos de segmentación en el estado de 2 células en el pollo. No se completa la membrana celular y así van formando células que comparten su citoplasma inicialmente con el macrocitoplasma de la yema. Recuerde que solo están mostrando el polo del huevo, no todo el huevo. En Drosophila el huevo es centrolecito. El citoplasma activo está alrededor de toda la yema en el huevo. Sin embargo, las primeras divisiones mitóticas son sin citoquinesis asociadas. Por lo tanto, hay multiplicación nuclear sin citoquinesis dentro de la yema. Al finalizar de la segmentación, los núcleos migran a la superficie del huevo y allí ocurre la citoquinesis para formar una blástula con blastómeros alrededor de un centro lleno de yema. Este sistema se llama meroblástico superficial. Meroblástico porque no bisecta el huevo nunca y superficial porque los blastómeros quedan en la superficie de todo el huevo. En cordados podemos encontrar esta segmentación meroblástica en elasmobranquios, en teleósteos y en reptiles y aves. Los primeros clivajes dan lugar a un embrión en forma esférica para los huevos de segmentación holoblástica. Inicialmente todas las mórulas son macizas. Posteriormente, en algunos grupos se forma una cavidad conocida como blastocele. Cuando se forma el blastocele, el embrión es entonces una blástula y acá entonces termina la segmentación.
Las células durante la segmentación se llaman blastómeros y cuando se forma un blastocele, la capa de células que lo delimita se llama blastodermo. Veamos entonces cómo se pasa de mórula a blástula por la formación del blastocele. La formación del blastocele se da por un proceso similar en organismos de desarrollo intraoviductal o de desarrollo externo. Es el resultado de la acumulación de líquido intercelular. Es regulado por transporte iónico. Iones son bombardeados al interior del embrión. El agua ingresa por ósmosis. Las uniones estrechas en la región apical celular permiten esta formación. Esto hace que el volumen del embrión aumente, pero el volumen celular y contenido citoplasmático permanecen constantes. Una bomba de sodio en las membranas intercelulares permite aumentar la concentración de sodio en los espacios intercelulares y por ende una entrada masiva de agua del exterior del embrión, permitiendo la formación del espacio que finalmente será el blastocele. Esto ocurre tanto en los embriones que se desarrollan en el oviducto, en medios isotónicos, acá visto en ratones, como en los embriones que se desarrollan en el agua, en medios hipotónicos, como en la rana Xenopus levis. Entonces, esta entrada osmótica de agua forma una cavidad interna en el embrión del huevo durante la segmentación, en la segmentación holoblástica que se denomina el blastocele. Cuando no hay yema, como en este caso de un huevo oligolecito o isolecito, el blastocele es central. Pero en huevos mesolecitos, la yema no permite la apertura del blastocele en el hemisferio vegetal y por tanto el blastocele no es central, sino que se ubica en el hemisferio animal. Acá podemos comparar entonces la posición relativa del blastocele en erizo de mar, que tiene un huevo oligolecito, y en rana con un huevo mesolecito. Exactamente lo mismo que el anterior, pero en fotografías del embrión real. Un huevo oligolecito de erizo con un blastocele central y un huevo mesolecito de rana con un blastocele en el hemisferio animal. Para los huevos de segmentación holoblástica, los primeros clivajes son usualmente similares. El primer y segundo surco de segmentación son verticales. El tercer surco de segmentación es horizontal. Dependiendo de la cantidad de yema, será ecuatorial en los huevos oligolecitos, alecitos o isolecitos o supraecuatorial en huevos mesolecitos. Veámoslo de nuevo, los tres primeros clivajes. Primer surco de segmentación vertical, segundo surco de segmentación vertical a 90 grados del anterior y tercer surco de segmentación horizontal. A partir de la tercera segmentación se dan dos patrones básicos de clivaje, el patrón de clivaje radial y el patrón de clivaje espiral. En el clivaje radial, los usos mitóticos siempre van en ángulos rectos paralelos o perpendiculares al eje animal vegetal del huevo. Es el tipo más simple y antiguo, en deuterostomados con huevos oligo o mesolecitos, por ejemplo equinodermos, anfioxus, sapos y salamandras. Puede ser sincrónico o igual, quiere decir que cada división mitótica va sincrónicamente porque todas las células son iguales, por ejemplo en el cocombro de mar, o asincrónico con blastómeros de diferentes tamaños, por ejemplo en ranas. Siempre produce blástulas huecas, con blastocele. En el clivaje espiral, los usos mitóticos pueden ser dextrales o sinistrales. En anélidos, turbelarios, nemertinos, todos los moluscos, menos los cefalópodos, es decir, dentro de los protostomados. Los huevos no se dividen en orientaciones paralelas o perpendiculares al eje animal vegetal. El clivaje es en ángulos oblicuos dando un arreglo espiral. Inicialmente, durante los tres primeros clivajes, las divisiones celulares parecen similares entre los organismos de clivaje de patrón espiral o radial. No se evidencia el patrón de clivaje todavía. A partir del cuarto clivaje se evidencia claramente que los dos patrones son muy diferentes. La flecha indica la orientación de los usos mitóticos. Miren por favor cómo se organizan las células. En el clivaje radial una célula siempre está por encima o al lado de la otra. En el clivaje espiral hay una rotación respecto de las células vecinas, ya sea hacia el lado izquierdo o ya sea hacia el lado derecho.
Miren por favor además que los blastómeros en las siguientes rondas de división no son del mismo tamaño porque la citoquinesis no es igual, dejando las células más grandes o más pequeñas en el patrón de segmentación espiral. El clivaje holoblástico puede dividirse en diferentes tipos. Miremos. El clivaje en los huevos y solecitos de segmentación radial, como en equinodermos y anfioxus, produce blástulas con blastoceles centrales. El clivaje holoblástico espiral en anélidos, moluscos, gusanos, produce blástulas sin blastocele o estereoblástulas. El clivaje holoblástico de los tunicados es bilateral porque el primer surco de segmentación ya define su simetría bilateral. Tienen blástulas con blastocele central. El clivaje de los mamíferos y nemátodos se llama rotacional, siendo radial rotacional en mamíferos y espiral rotacional en nemátodos. En los huevos mesolecitos de los anfibios el clivaje es radial desigual y produce blástulas con blastoceles en el hemisferio animal. Veamos el clivaje radial en el erizo de mar. Fíjense, la flecha señala el lugar de ingreso del espermatozoide. En B pueden ver el estado de 2 células y en C el de 4 células. D nos muestra ya un estado de formación del blastocele y en F la blástula con un blastocele central. Veamos que en el erizo la segmentación es radial, produce una mórula y luego una blástula con su blastocele central. El huevo, recordemos, es oligolecito, simétrico radialmente. La segmentación produce una mórula de 16 células que está recubierta por la membrana de fertilización. En la blástula el blastocele entonces otra vez es central. Veámoslo acá con diagramas y con más detalle en la parte superior. Fíjense que las células siempre quedan organizadas encima o al lado de la otra en ángulos rectos, por eso es clivaje holoblástico radial. A partir del cuarto clivaje, que produce 16 células, miren por favor, las divisiones mitóticas no producen células del mismo tamaño. En el hemisferio vegetal quedan dejando macrómeros y micrómeros. Entonces tendremos 8 células en el hemisferio animal o mesómeros, todos del mismo tamaño, aquí de color amarillo, y 8 en el hemisferio vegetal, de los cuales son 4 macrómeros y 4 micrómeros. En el estado de 32 células, los micrómeros se dividen una vez más, dejando células mucho más pequeñas, aun que corresponden a las primeras células PGCs o del tejido germinal primordial, que ahora se establecen como células germinales. Miren por favor en la fotografía de microscopía electrónica de barrido, las están señalando. Son derivadas entonces de los micrómeros en el polo vegetal. Acá de nuevo podemos ver los 3 primeros clivajes y a partir del cuarto la diferenciación del hemisferio vegetal en micrómeros y macrómeros. El blastocele se abre a partir de las 64 células. En blástula tardía el blastodermo desarrolla cilios y hay secreción de enzimas hidrolíticas su función es degradar la membrana de fertilización. Entonces se da la eclosión y salida de la membrana de fertilización y entonces tendremos una blástula de nado libre en el mar, que es su primera etapa larval. En la blástula, en este estado, ya se pueden predecir los territorios presuntivos de los 3 tejidos embrionarios que se desarrollarán en la siguiente etapa embrionaria. Fíjense la posición relativa de cada región. Toda la región del hemisferio animal y un poco más corresponde a lo que será el ectodermo. Las células que corresponden a los macrómeros en el hemisferio vegetal será el endodermo y los micrómeros serán el mesodermo y ya vimos las PCGs, las células más pequeñas. Otro ejemplo de clivaje radial lo vemos en Amphioxus. La segmentación holoblástica radial, sincrónica, ligeramente desigual. El tercer plano de clivaje es levemente supraecuatorial. Produce 4 blastómeros en el polo animal, micrómeros, y 4 en el polo vegetal, macrómeros. La mórula se alcanza a las 32 células. La blástula con blastocele central.
En anfibios sabemos que son huevos mesolecitos. El clivaje entonces es holoblástico, radial, bilateral, desigual y asincrónico por el efecto de la yema. Veámoslo con detalle. Recordemos que con la fertilización el citoplasma cortical sufre una rotación y se forma la media luna gris. Este punto de entrada del espermatozoide determina el plano de simetría dorso-ventral del futuro individuo. Asimismo, el primer plano de segmentación determina el plano de simetría bilateral. La tercera segmentación es desigual, 4 micrómeros en el polo animal y 4 macrómeros en el polo vegetal. Las siguientes divisiones son asincrónicas, siendo más rápidas en el polo animal y más lentas en el vegetal. La segmentación entonces es holoblástica, desigual, asincrónica. La mórula se alcanza a las 64 células. La blástula con blastocele ocupando el hemisferio animal. La bóveda del blastocele tiene los micrómeros. El piso del blastocele tendrá los macrómeros, que corresponden marginalmente a la media luna gris. La blástula tiene entre 128 y 15.000 células. Cuando tenemos 8 células, el primer plano de segmentación, aquí en rosado, es longitudinal y determina la simetría bilateral. El segundo plano, también vertical, aquí en azul. El tercer plano, en verde, es supraecuatorial, por el efecto de la cantidad de yema en el hemisferio vegetal. En corte, a la derecha, se observan los 4 micrómeros en el hemisferio animal y los macrómeros que aún no han terminado de hacer la citoquinesis. Cuando los huevos de los anfibios son pigmentados, las células del hemisferio animal o micrómeros tendrán el pigmento, mientras que las células del hemisferio vegetal carecen de pigmento, son las células que tienen la yema. En las blástulas en anfibios ya se pueden evidenciar los territorios presuntivos de los tejidos embrionarios. Las células del techo del blastocele formarán el ectodermo. Recordemos que esa corresponde a la región dorsal del embrión. El piso del blastocele internamente será el mesodermo y las células yemadas serán el endodermo. Veamos lo que llevamos del tema de la segmentación o el clivaje. Primero veamos que los tipos de segmentación dependen del huevo y la cantidad de yema que éste tenga. Hemos visto por ahora la segmentación holoblástica de huevos oligolecitos y mesolecitos. Y el patrón de segmentación que puede ser radial o espiral. La segmentación radial es propia de los deuterostomados y por ahora hemos visto la radial de los erizos y anfioxus y la radial bilateral de los anfibios.